Bien, tenemos la grabación activa. Darles la bienvenida a todos y a todas nuevamente a esta modalidad sincrónica. Eh, pues antes de arrancar propiamente con el tema del módulo 5, tengo algunos comentarios y también unos anuncios por ahí que compartir. En primera instancia, anuncios. Recordemos que hasta hoy, ¿verdad? Se venció el plazo de entrega del examen del módulo 4. Así que de mi parte tengo una semana completa para hacer revisión de tareas y exámenes. Si Dios lo permite, de hoy en 8 ya tendríamos las notas finales del módulo 4 para la tranquilidad de todos y todas. Otra cosita también ahí importante, hice la aclaración, ¿verdad? En el WhatsApp, precisamente porque un par de compañeros me escribieron por aparte y tal vez de pronto se les olvidó ahí digamos que las reglas, ¿verdad? De las clases, llamémoslo así, que son en vivo. Recordemos que la asistencia no es obligatoria. Mi recomendación es que obviamente sí asistan, ¿verdad? Porque en las clases en vivo pues es posible aclarar dudas. Cuando no asisten a clase por la razón que sea, pues les toca ver la grabación y muchas veces no es igual, ¿verdad? El tema de hacer consultas, por ejemplo, posteriores. Me ha pasado, muchachos y muchachas, que compañeros que tal vez no se conectan al en vivo, ven la clase grabada, me mandan un mensaje, me dicen, profesora, no entiendo, pero resulta que ese no entiendo es que ni siquiera han visto verdaderamente la clase como tiene que ser, porque lo que preguntan son cosillas que sí se explican en la clase y que quedan obviamente grabadas, ¿verdad? Entonces recordemos que aquí empezamos nuevamente con el cumplimiento, llamémoslo así, de un horario, ¿verdad? Todos los lunes a partir de las 6, 6:10, 6:15, depende de lo que yo les confirme a través del WhatsApp. Los que tengan la posibilidad de conectarse, pues adelante. Los que no pueden, vean la clase grabada, por favor, y se ponen al día. Ya le voy a dar la palabra, Katia. Con respecto a eh, tareas, exámenes y demás, recordemos que siempre el medio oficial de comunicación es el correo electrónico. Por favor, también he tenido algunas situaciones que me están escribiendo en el Classroom y yo no reviso los mensajes de Classroom tan regularmente como si hago con el correo. Entonces, escríbanme al correo. A veces me dicen, profe, es que yo le escribí y usted nunca me contestó. Entonces, cuando les pido que me manden la evidencia de que me escribieron, resulta que es que me escriben en el Classroom. Y desde un principio, ¿verdad? Yo les he pedido que por favor sea el correo electrónico. Eh, También, ¿verdad? Bueno, ahorita que le doy la palabra a Katia, antes de dársela, quisiera saber cómo, cómo me les fue en términos generales con, digamos que esta experiencia de hacer un módulo completo asincrónico, porque sí me gustaría pues conocer sus puntos de vista, ¿verdad? ¿Cómo les pareció la dinámica? ¿Qué opinan en general del tema que se cubrió, ¿verdad? En ese módulo 4 que era la norma. Así que pues abro un pequeño espacio para que tal vez me compartan y procedemos posteriormente a darle la palabra a Katia, a no ser que la consulta de Katia tenga que ver con esto que estoy preguntando. No, no, conmigo en ese caso no, profesora. Yo era para saber cuánto es la nota máxima en el examen, era una preguntita ahí. Ah, ok, ya casi le respondo. También, Ok, tranquila, gracias. con gusto. Alguien que tal vez me comparte su experiencia con esta modalidad sincrónica. Adelante, Esther. Profe, a mí me pareció muy bonito, muy interesante porque ya yo me puse a estudiar desde las primeras semanas y al Ok. final me quedé, digamos así, ya sin hacer nada, pero muy bonito Ah, bueno. porque sí aprendí mucho, porque me puse seguido toda la semana constante y fue muy bonita la experiencia. Ah, bueno, qué dicho que para usted fue muy positiva, excelente. Sí, y es también, digamos, positivo cuando tal vez, como usted lo comenta, es bien, llamémoslo así, disciplinada, ¿verdad? Que le siguió el hilo a la clase, porque a veces algunos compañeros se confían, dicen, bueno, ya está todo grabado, la verdad es que lo dejo para la última semana, y en la última semana se ponen a correr, a querer ver 4 videos, a querer hacer tareas y hacer examen, y más bien, lejos de haber sido
pues algo beneficioso, a veces termina siendo como un calvario para algunos, ¿verdad? Pero aquí lo que se buscaba en un principio es obviamente que siguieran de alguna manera bien enfocaditos, ¿verdad? Bien ordenados con la planificación del tiempo de todas las clases. Gracias por el aporte, compañera. ¿Alguien más? ¿Qué me les pareció el Yo, tema? Ajá, adelante. profe, sí, a mí me gustó mucho, tal vez como al inicio cuesta como un poquitito, ¿verdad? Como ya veníamos así, conectándonos a clases en vivo y demás, Ujú. y cambiaron de la manera. ¿Sí? Creo que tal vez me costó un toquecito, pero al final me gustó la dinámica y pude agarrar el libro y yo misma ir estudiando pues, con la materia que ya se nos había subido, ¿verdad? El Classroom, Ujú. más de lo que yo averiguara por aparte. Entonces me gustó mucho la experiencia, la verdad. Ah, excelente, excelente, qué bueno, ¿eh? Eso me, me genera mucha satisfacción, ¿verdad? Que haya sido una experiencia positiva y como se los dije, creo que al puro inicio del módulo 4, bueno, más bien al final del módulo 3, cuando les estaba explicando la dinámica del 4, esto, ¿verdad? Es inclusive hasta para que aprendan una forma diferente de la formación virtual, que es muy común en otras instituciones educativas. De hecho, por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de estudiar en el INA, ¿verdad? Sabrán que muchos de los cursos que el INA da son así, completamente asincrónicos, ¿verdad? Nunca tienen tal vez como un contacto directo con un docente solamente para preguntas. Pero pues esa es parte de esas nuevas herramientas que IPEA también quiere facilitarle al estudiante para que cuando pues lleven otro programa y de pronto hayan clases asincrónicas ya estén familiarizados con la dinámica, ¿verdad? Excelente. ¿Alguien más? ¿Qué me les pareció el temita de la norma? ¿Interesante? ¿Es algo nuevo? ¿Algo que conocían? De mi parte es algo nuevo y algo bonito por aprender. Ok, perfecto, gracias compañera. Ok, entonces no sé si les parece, Kate, ahora sí, hágame la consultita concreta de lo que tenía ahí en pendiente. Ah, bueno, sí, profesora, a mí me gustó eso que dicen de lo asincrónico, Ajá. porque así le da uno chance también de aprender más y porque a la hora de uno también investigar, Ujú. este, y bueno, lo mío era que es que no recordaba cuánto era la nota que había que sacar en el examen. Ah, ok, ok. Vea, por ahí estoy compartiendo la pantalla para responderle a usted y a los compañeros si tuvieran la duda. El módulo 4 tenía dos tareas y el examen final, ¿verdad? La primera tarea tenía un valor del 10%, la segunda un 20% y el examen un 70%. Entonces, digamos, yo no le puedo decir a usted, mire, tiene que sacarse como mínimo tanto en el examen para pasar, porque va a depender de cuánto se sacó usted en la tarea 1 y 2, ¿verdad? Recordemos que en general todos los módulos se ganan con una nota mínima de 70. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer varios escenarios. Si usted no hizo ni la tarea 1 ni la tarea 2, pero se sacó un 100 en el examen, usted pasa porque tendría un 70%. Si usted, por ejemplo, hizo la tarea 1, la tarea 2 y en ambas se sacó un 100, usted ya ahí tendría un 30% a su favor, es decir, que usted solamente iría obligada, llamémoslo así, ¿verdad?, a un 40% del examen para, digamos que tener ese mínimo en nota. Pero, como antes lo explicaba, la calificación de las tareas yo la subo hasta esta semana. Y les voy a ser sincera, yo esto lo hago de forma estratégica, porque en un inicio, ¿verdad? Pues cuando yo empecé a dar clases aquí en IPA hace ya casi los 2 años, me topaba con algunos compañeros estudiantes que pues subían la tarea, yo se las evaluaba y ya iban haciendo cálculos, ¿verdad? Es feo decirlo, pero hacían cálculos y dicen, ah, yo solo voy obligado a, perdón, a sacarme la mitad del examen bueno. Y a veces, ¿verdad? Lamentablemente eran un poquito mediocres, ¿verdad? Por no llamarle bastante. Entonces, sabían que no iban tan obligados, ni estudiaban, hacían el mínimo esfuerzo y, como decimos popularmente, dejaban los pelos en el alambre.
Y verdaderamente aquí no queremos eso, ¿verdad? Que no haya esa predisposición del estudiante. Por eso todo se revisa y se sube hasta el final. O sea, que cada quien dé su máximo esfuerzo en tareas y en el examen. Y al final, obviamente, pues viene la sorpresa, pero generalmente cuando el estudiante es muy esforzado y entrega todas sus tareas y estudió a conciencia para el examen, generalmente pasan, ¿verdad? Son poquísimos los casos y casi siempre cuando alguien tal vez se ha quedado es porque no hizo alguna tarea. Eso casi, casi que es eh, una constante. No sé si le respondo ahí, compañera. En mi caso, profesora, es que vieras que a mí me cuesta mucho la comprensión de lectura y entonces Ajá, a veces tengo que pedirle ayuda a mis hijos y eso, y entonces ellos me explican, ajá. pero a veces no tienen paciencia en explicarme. Ok, ok, comprendo. Pero no sé si le respondí o quedó siempre con la duda. Ah, no, yo sí le entendí en ese sentido, está bien. Ok, No, yo considero que yo voy bien hasta ahorita con el cuarto módulo, pero sí estaba con la duda de cuánto era digamos, la nota que tenía que sacar, por lo menos que hubiera pasado, ¿verdad? Porque ah, ok, como le ok. digo, a mí me cuesta la comprensión de lectura Ujú. y eso es lo que me está jodiendo un poquillo. Ok, ok, no, no, mucha calma, Katia. Vas a ver Ujú, gracias. pues, si usted me dice a mí, ya, profe, yo he hecho los trabajos a conciencia y todo, ya le digo, probablemente pues me fue bien, ¿verdad? Si no Sí. fuera el caso, recordemos que tenemos, si obtuvimos una nota entre 65 y 69, hay chance de hacer un examencito de ampliación, que es bastante sencillo, es también de selección única. Y ya en casos, ya alguien que no estudió, que no entregó tareas, ya hay esos casos, sí, pues lo que toca es repetir el módulo, ¿verdad? Así que esperemos que todo haya salido bien, compañera. Muchas gracias, profesor. Mucho gusto. Bueno, entonces empezamos este módulo 5, muchachos y muchachas. Se llama herramientas de calidad. Yo no sé si ustedes recordarán que en los primeros módulos hubo una clase en donde yo les indicaba, ¿verdad?, sobre las herramientas de calidad y que había hecho la salvedad de que en un módulo más adelante, o sea, íbamos a conocer cada una de esas herramientas en detalle. Bueno, aquí estamos. Recordemos entonces que las herramientas de calidad pues son muchas, sin embargo nos vamos a enfocar en unas en particular. Para hoy específicamente vamos a trabajar, yo diría que las dos más sencillas, ¿verdad? Las primeras dos. La herramienta número 1 se llama hojas de verificación, tiene otros sinónimos que ahora vamos a ver. Y la herramienta número 2 que se llama estratificación y también, ¿verdad?, se le puede conocer como diagramas de flujo. Para el día de hoy tenemos una tareita que es relacionada con esta segunda herramienta, así que ojalá pues prestemos buena atención, hagamos todas las consultas y aclaremos todas las dudas del caso para que la tareita pues podamos completarla de forma acertada. Entonces, empecemos por conocer qué es eso de las herramientas de calidad, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos entonces en las 7 que son más básicas. Estas herramientas, de hecho, se dice, ¿verdad?, que son tan sencillas, tan prácticas de conocer, que no hace falta ser un experto, no hace falta tener un grado universitario, ¿verdad?, para aprender a utilizarlas, precisamente porque son sencillas. Mientras nosotros leamos, comprendamos el proceso, va a ser sencillo reproducir su fabricación, ¿verdad? Así que aquí es cuestión, repito, de poner buena atención. Básicamente estas herramientas, ¿verdad?, tienen en términos así súper generales la función de buscar soluciones. Entonces, en una empresa, cualquier situación que es una desviación, cualquier condición que es anómala a lo que se desea, representa un problema. Y estas 7 herramientas podrían ayudarnos a encontrar la solución para un sinnúmero de problemas o dificultades que se presentan, por ejemplo, en una línea de producción, por mencionar un caso. Así que aquí vuelvo y repito,
No hace falta una gran experiencia o una gran formación académica para aprender a utilizarlas. ¿Cuáles son esas 7 herramientas básicas? Las que vemos en pantalla: las hojas de verificación, la estratificación, diagrama de Pareto, causa y efecto, histogramas, dispersión y gráficos de control. Nosotros en estas 4 semanas vamos a cubrir todas estas herramientas. Hoy vamos a ver las 2 primeras, que repito, son bastante sencillas de aprender a utilizar. Las herramientas en sí tienen una forma visual, ¿verdad? De representación, llamémoslo así. Entonces, ahí en pantalla vemos cómo se aprecian visualmente cada una de ellas. Recordemos que vamos a empezar hoy por ver hoja de verificación o también hoja de chequeo, la que está en la esquina inferior derecha, y la estratificación, que está en la esquina inferior izquierda. Así se ven o se aprecian, ¿verdad?, estas 2 herramientas ya cuando son confeccionadas. Empecemos con las hojas de verificación. Les decía hace un momentito que las hojas de verificación tienen muchos nombres, ¿verdad? En diferentes empresas, industrias o países podría ser que les cambie un poquillo el nombre, pero en esencia son lo mismo. Una hoja de verificación, una lista de chequeo, un checklist, ¿verdad? Si queremos ahí medio agringado el asunto. Simple y sencillamente, pues es una lista de situaciones, condiciones o pasos que tenemos como guía y que hay que ir a verificar. Por ejemplo, a raíz de esa acción es que reciben este nombre, ¿verdad? Hoja de verificación. Entrando un poquito más de lleno aquí con la hoja de verificación, me gustaría pedir un voluntario que me ayude a leer esa diapositiva, por favor. ¿Quién me colabora con la lectura? Adelante. Hojas de verificación. Se utilizan para reunir datos basados en la observación del comportamiento de un proceso con el fin de detectar tendencias por medio de la captura, análisis y control de información relativa al proceso. Básicamente es un formato que facilita que una persona pueda tomar datos de una forma ordenada y de acuerdo al estándar requerido en el análisis que se esté realizando. Las hojas de verificación, también conocidas como de comprobación de chequeo, para organizar los datos de manera que pueda usarse con facilidad más adelante, brinda grandes respuestas. Gracias, compañera, muy amable. Entonces, veamos, ahí tenemos otra palabrita, ¿verdad?, que podríamos utilizar: hojas de comprobación. Entonces, hojas de verificación, hojas de comprobación, hojas de chequeo, listas de chequeo o checklist, ¿verdad?, los diferentes sinónimos que podemos darle a este. Entonces, en general, vean que dice que ahí hay varios procesos. Observación, o sea, yo voy a observar un fenómeno, una situación, un proceso, y de acuerdo a lo que yo voy observando, puedo ir tomando nota de cada uno de los hechos o de las acciones que se observan. También podría ser que yo haga una lista de verificación previamente de un proceso, donde yo pongo el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y esa lista yo se la entrego a un colaborador y le digo: bueno, tome, guíese con lo que viene aquí y en ese orden de pasos, verifíqueme si se cumple o no se cumple. Las listas de chequeo generalmente lo que nos ayudan es a ordenarnos, ¿verdad?, a que no se nos pase nada por fuera. Es como, por ejemplo, hay cosas que nosotros hacemos de forma ya muy rutinaria, ¿verdad? Cuando uno se va a lavar los dientes, bueno, resulta que, qué sé yo, usted viene, agarra el cepillo, le pone la pasta, se enjuaga la boca con agua, se aplica la pasta con el cepillo, hace movimientos circulatorios en las muelas, al frente, de arriba a abajo, se lava la lengua, se enjuaga y repite el proceso. O sea, hay una serie de pasos. Usted no va, por ejemplo, a pasarse el cepillo si antes no le puso la pasta. Entonces, la lista de chequeo también me van a permitir, si yo todavía no soy
o no estoy familiarizado con un proceso, me van a guiar para que yo no olvide ningún paso. Inclusive les digo, aun cuando yo tenga 20 años haciendo lo mismo, que cualquiera diría, se lo sabe de memoria, aún así las listas de chequeo son súper importantes porque para nadie es un secreto que un día estemos pasando por un mal rato, estemos desconcentrados y eso que hemos hecho por 20 años me brinque yo un paso y represente, ¿verdad?, una afectación a un proceso. Entonces, las listas de chequeo tienen esa función, ordenar el proceso, estandarizar, porque, a ver, si no hubieran listas de chequeo y yo tengo a Pedrito y a Rebeca haciendo una tarea X y resulta que no existieran estas listas de chequeo, pues ambos podría ser que lo hagan a su gusto, a su manera, y ahí no hay un estándar. Mientras que con listas de chequeo, Pedrito, Juanita, Rebeca y quienes sean, tienen que respetar el orden de lo que venga en ese formato y seguirlo al pie de la letra. Algunos usos principales de las listas de chequeo, bueno, ahí tenemos en pantalla, ¿verdad? Puede servirme para clasificar artículos defectuosos, para localizar defectos por pieza, para determinar causas de un defecto, para verificar o chequear tareas de mantenimiento, para el cumplimiento de las BPM. ¿Se acuerdan que eran BPM? ¿Qué significaban esas siglas? Buenas prácticas de manufactura. Perfecto, gracias compañera, muy bien. Control de procesos en lugares importantes. Esa última, ¿verdad? También me parece muy atinante darles el ejemplo. Probablemente ustedes cuando han participado o más bien han asistido a algún restaurante de comida rápida, que es muy común verlo, cuando uno va al baño, casi siempre ve una hojita, ¿verdad?, pegada atrás de la puerta y en esa hojita aparece el nombre de la persona que limpió el baño, qué fue lo que limpió, cuánto tiempo estuvo ahí o hace cuánto tiempo estuvo ahí. Eso es una lista de chequeo de control de limpieza. Entonces, los usos son muchos, aquí solamente estamos colocando 6 usos, pero verdaderamente son bastante funcionales y comunes en la industria y se puede aplicar en muchas áreas, ¿verdad?, productivas. ¿Cómo se genera o cómo se crea una lista de chequeo? Bueno, por acá tenemos de forma resumida en 5 pasos cómo es que se crean las listas de chequeo. Bueno, lo primero obviamente es identificar un problema o identificar alguna situación que tiene que ser corregida. Luego que ya tengo claro cuál es el problema, entonces se va a hacer una recolección, de información. Ahí dice 5W1H. Ese es un método, ¿verdad? Pero es por las siglas en inglés. Ahí en el circulito verde se los puse. Esas 5W hacen referencia a 5 preguntas en inglés que empiezan con la letra W, ¿verdad? What, who, where, when y why. Pues, ¿qué significan? ¿Qué, quién, dónde, cuándo y por qué? Y la H es who. Entonces, esta es una técnica, ¿verdad? O sea, yo lo que voy a hacer es, por detectado el problema, empiezo a buscarle respuesta a cada una de estas preguntas. Voy a dar un ejemplo concreto. Vamos a suponer que estamos en la empresa y resulta y sucede que se pierden siempre, todas las tardes se desaparece algún formulario y nadie sabe qué es lo que pasa con el formulario y el formulario es algo necesario para hacer X verificación. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ya detecté el problema, que es la pérdida de un formulario. ¿Qué hago? Voy a empezar a preguntar y a observar, a recolectar información. Por ejemplo, ¿qué es el proceso que se lleva a cabo con el formulario? ¿Quién realiza o quién se involucra en ese proceso? ¿Dónde se realiza ese proceso? ¿Por qué se realiza ese proceso? O sea, yo empiezo a desarrollar, vuelvo y repito,
esta secuencia de preguntas para encontrar información y datos que me vayan acercando a la causa del problema. Cuando ya tengo esta información, procedo al paso 3, que es diseñar la hoja. Y aquí es clave, ¿verdad? La hoja o el formato. Ustedes se metan a internet y van a encontrar una amplia gama de formatos, ¿verdad? Porque cada industria, cada departamento va a crear su propio formato de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las características del negocio. Pero sí podríamos encontrar algunas características que son bastante estándar entre una hoja y otra. Aquí lo que buscamos es que sean sencillas, sea práctica y sea fácil de usar, ¿verdad? No pretendemos crear una hoja, digamos que yo, Nancy, hago una hoja y solo yo la entiendo, o solo yo soy capaz de rellenarla, porque si se la paso a un compañero, el compañero dice, pues no le entiendo, no sé qué significa aquí, no sé qué era lo que usted esperaba que colocáramos en este lado, o sea, tiene que ser algo práctico, fácil de usar y de rellenar por cualquier compañero. En el paso 4, pues también hay que establecer cuántos datos necesitamos o consideramos necesarios, ¿verdad?, de recolectar. Y finalmente, hacer una pequeña prueba preliminar. Una prueba es hacer como un simulacro, llamémoslo así, de aplicación, porque puede ser que yo haga un formato de lista de chequeo lindísimo, divino, que yo entiendo, perfecto, y que yo digo, bueno, voy a aplicárselo, ¿verdad? De acuerdo al paso 4, voy a aplicárselo a todo el turno A de hoy, y son 50 personas, perfecto, pero resulta que si yo no hago una verificación previa, sino que yo, como dicen popularmente, me la juego y confío en que si está bien hecha, vengo y le doy una copia a un compañero para que me ayude a recolectar datos, resulta que ya estamos en la planta recolectando datos, yo voy súper bien porque yo la redacté, pero mi compañero seguro está perdido, no sabe ni qué era lo que había que poner en un espacio o en el otro. Entonces, por eso es bueno hacer este último paso, que es un pequeño simulacro, donde todos los que van a participar de la recolección de información lo leamos, entendamos qué es lo que se busca en el formato, qué hay que escribir, qué hay que colocar, qué hay que marcar. Y cuando se hace esta prueba, si se encuentran cosillas pues que no eran claras, ahí se van ajustando y ya ahora sí, ¿verdad? Por aprobado el formato, podemos ir a aplicarlo con mayor tranquilidad de que sí va a ser funcional. Algunos otros consejos para la elaboración de esta lista de chequeo. Vean qué importante acá, asegurarse de que las observaciones sean representativas. No es lo mismo que yo les diga a ustedes, mira, tenemos que ir a aplicar un formato o una lista de chequeo al turno A, lo que les decía antes, suponiendo que son 50 personas, pero no, la verdad es que qué cansado, apliquémoselo solo a 2. ¿Será que aplicárselo a 2 personas va a ser representativo de lo que hubiera arrojado la información si se le aplicara a todas? ¿Verdad? Eso hay que valorarlo. Asegurarse de que el proceso de observación es eficiente, de manera que las personas tengan tiempo suficiente para hacerlo. No es aquí cuestión de andar a la carrera y ya es hora de irme y medio voy a hacer el trabajo ahí a lo que encuentre, a lo que aparezca. No, tiene que ser algo con bastante rigurosidad, ¿verdad? Hay una observación que tiene un valor y aquí es importante que haya mucha objetividad en la recolección de los datos. La población, ¿verdad? Se busca, inclusive si es una población muy grande, o sea, si son muchas personas involucradas, se puede trabajar con muestras, ¿verdad? Que es una pequeña porción, pero que esa porción sea representativa. Y para esto, obviamente, hay que aplicar fórmulas estadísticas que me pueden acercar a ese tamaño ideal de muestra. Por acá les muestro un ejemplo, ¿verdad?, de un posible formato de hoja de verificación. En este caso, ¿verdad?, vean que es importante que la hoja de verificación tenga, por así decirlo, un encabezado, donde va a aparecer cuál es el proceso que se está verificando, quién es el supervisor a cargo,
cuál es la descripción del proceso y qué es lo que se va a verificar. Tiene que aparecer ojalá la fecha en la que se está aplicando la lista de chequeo y cualquier parámetro que consideremos necesario, ¿verdad? En este caso, dice que es un producto acabado y que es una lista de verificación para contabilizar los defectos de esos productos acabados. Entonces viene en la lista de requisitos, fractura, rayadura, mancha, tensión, burbujas, entre otros. Y se le ponen parámetros, ¿verdad? Ya establecidos por la industria o por el departamento. Se va haciendo un conteo, por ejemplo, de cuáles son los productos o cuántos productos tienen daños de tipo fractura o de tipo mancha. Se sacan totales, también tiene que firmar la persona que realiza o que hace el llenado de ese formulario, eso es importantísimo. Vuelvo y repito, en este ejemplo estamos viendo un caso en donde vamos a verificar defectos, ¿verdad? O errores que se observen en productos, pero también podemos tener listas de chequeo de el paso a paso de un proceso perfectamente, ¿verdad? Repito, para que nunca nada se nos quede por fuera. Un ejemplo que también me gusta mucho dar, yo tuve pues experiencia trabajando en aerolínea y trabajaba pues un poquito de la mano con los pilotos. Los pilotos, ¿verdad? Usan listas de chequeo cada vez que hacen un vuelo. En la lista de chequeo aparece una serie de pasos, ¿verdad? De cuál es ese proceso para hacer el arranque del avión, para movilizarse en la pista, para verificar el peso del avión, para verificar la cantidad de pasajeros. Y como son tantos pasos, pues no se puede nunca confiar de la memoria del piloto. Tiene que haber una lista de chequeo, ellos lo van a verificar. De hecho, se verifica de forma verbal en cabina entre el piloto y el copiloto. Ellos van diciendo, bueno, paso 1, chequeamos si la condición del clima está bien, y el otro responde, sí, está bien, check. Se le hace un check para ir colocando cuáles tareas ya se han ido verificando hasta que haya seguridad de que se hizo todo el repaso del proceso. Bien. Preguntas hasta acá, alguien tal vez que tenga experiencia creando o utilizando listas de chequeo. No, aquí fue Lenis que se le salió. Ajá, Jessie, adelante. Sí, yo en esto de hojas de verificación, bueno, en mi trabajo usan dos, una le dicen, se llama despeje de línea. Entonces en esa vamos llenando, bueno, en mi escritorio está libre de productos anteriores, ¿verdad? Tengo el material, conté que las piezas sean correctas, con lo que pide el plano, con lo que tengo que armar. Y otra es como los pasos a seguir, que cortar cables, que twistear o los pasos que vaya, ¿verdad? Necesitando el producto para ensamblarlo finalmente. Excelente, excelente. Qué buen ejemplo. Le agradezco mucho, Jessie. O sea, en temas de listas de chequeo, ¿verdad? Esto no es cuadrado. O sea, quiero decir que no es que se pueda aplicar solamente a una cosa. Yo puedo aplicar listas de chequeo para un sinnúmero de situaciones y de condiciones. Ahora, si recordamos cuál es la función de las 7 herramientas de calidad, es buscar soluciones. Entonces, si yo tengo un problema, lo correcto es crear una lista de chequeo. Si quiero utilizar esta herramienta, ¿verdad? Creo una lista de chequeo que me permita confirmar que cada uno, por ejemplo, de los operarios sigue el paso a paso para que el problema que se estaba dando ya no se repita, porque ya no puede haber una excusa de se me olvidó, no sabía, sino que esa lista de chequeo yo la leo y la voy siguiendo paso a paso, y esto me garantiza que no se den desviaciones. ¿Alguien más con algún aporte o consulta?
Bueno, si estamos claros con esa primera herramienta, vamos a pasar a la segunda herramienta, que es estratificación. Bueno, en estratificación nosotros podemos encontrar varios procesos. Podemos clasificar la estratificación en gráficos estadísticos, en análisis estadístico y en diagramas de flujo. Nosotros nos vamos a enfocar en este último, diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? ¿Alguien más que me ayude con la lectura, por favor? Yo, profe. Ajá, adelante. Diagramas de flujo representan la esquematización gráfica de un algoritmo, el cual muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. Su correcta construcción es sumamente importante porque a partir del mismo se describe una solución. Representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los componentes en un sistema. Un diagrama de actividades muestra el flujo de control general. Gracias. Ahí en las primeras dos líneas, o más bien en la segunda línea, más bien, el diagrama de flujo entonces dice muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar una solución. Era muy parecido a la lista de chequeo, lo que pasa es que en la lista de chequeo puede usarse como frases o palabras o pasos, ¿verdad? Un poquito más, digamos así, más redacción, aunque sí tiene que ser algo muy conciso, ¿verdad? Muy resumido. En el diagrama de flujo también vamos a ver pasos, pero prácticamente lo que se utilizan son palabras o preguntas o afirmaciones, pero muy cortitas y haciendo uso de formas. Ahorita vamos a ver las formas. ¿Para qué sirven los diagramas de flujo? Bueno, básicamente, ¿verdad? Lo que se busca es crear un modelo, por eso dice ahí modelar un proceso, o sea, es crear un modelo de un proceso. Ahí pues en inglés lo vamos a encontrar como workflow, ¿verdad? ¿Qué es esto mismo? Una operación es un servicio proporcionado por un objeto que está disponible a través de una interfaz y una interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con la semántica. Esto vamos a verlo con unos formatos que vienen a continuación. Vean, en diagramas de flujo lo que se utilizan son símbolos, como los que vemos en pantalla. Estos no son los únicos, son muchos símbolos los que existen, pero por lo menos estos son los más usados, los que se trabajan con mayor frecuencia. Estos símbolos representan o más bien tienen un significado. Entonces, cuando yo dibujo un círculo, se sobreentiende que hago referencia a una operación. Si yo dibujo un cuadrado, se sobreentiende que eso representa inspeccionar o inspección. Si utilizo una flecha, hago referencia a algún proceso de transporte. Si es un triángulo invertido, hace referencia a almacenaje. Si utilizo el siguiente símbolo, ¿verdad? Hace referencia a una demora y la última es una actividad combinada. Vuelvo y repito, estas 6 son las más comunes, pero no son las únicas. Ahora bien, los símbolos son utilizados para diferentes actividades. Tenemos actividades que son de operación y tenemos actividades que son de proceso. Las de operación pueden ser como el transporte, el almacenaje, la demora, la inspección. En procesos estaríamos más bien hablando de la entrada y salida de algo, documentos, bases de datos, sostener algo, conectar algo. Conozcamos entonces algunas, ¿verdad?, de estos símbolos ya un poquito más en detalle y cómo es que podemos ir construyendo un diagrama de flujo. Empecemos por el círculo grande, ¿verdad? El círculo grande entonces representa una operación. Podríamos utilizarlo si quisiéramos o necesitáramos representar etapas de un proceso.
Se puede utilizar también cuando uno necesita expresar que va a crear algo, que va a cambiar algo o que va a agregar algo. Y también podría aplicarse para actividades como embutir, montar, desmontar. Ahora, si queremos referirnos al transporte, como lo mencionamos hace un ratito, ¿verdad? Usamos la flecha. Esto va a hacer referencia a que hay el movimiento de algo, de materiales, de objetos, de un punto a otro. Entonces se utiliza la flecha para hacer referencia a esta acción. Si queremos referirnos a que algo tiene que estar almacenado, a que algo tiene que estar resguardado, vamos a utilizar el triángulo invertido. El almacenaje, como nosotros sabemos, no es algo permanente, ¿verdad? Necesariamente, también puede ser algo temporal, es decir, que yo en un proceso diga, bueno, tal pieza tiene que estar almacenada por 15 días. O sea, va a haber un momento en el que se almacena, cumplidos los 15 días, más bien hay un desalmacenaje, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de acciones podemos utilizar perfectamente esta simbología. Cuando hay un proceso de demora se utiliza este otro símbolo, ¿verdad? Y se dice que cuando hay condiciones que no permiten o no requieren una ejecución inmediata de la próxima acción planificada. Las demoras pueden ser algo que yo pueda evitar o algo inevitable, perfectamente. Por ejemplo, si habláramos, se me ocurre ahorita, digamos, de querer exportar algo, ¿verdad? O querer exportar algo. Bueno, en un ambiente deseable, todo fluiría perfectamente bien. Sin embargo, cuando hablamos de exportación, tenemos que tener presente pues que hay muchos riesgos, ¿verdad? Alguna situación climatológica que pudiera afectar la entrega a tiempo de un producto, eso puede ser una demora. Alguna variación en la economía, tal vez en problemas de pago de impuestos, aduaneros, condiciones geopolíticas en un país que tal vez de pronto apareció ahí, no sé, algún tipo de conflicto, ¿verdad? Y se cierran las fronteras, esos son demoras. Si no queremos irnos tan allá, ¿verdad? Algo extranjero, a lo interno de una empresa, que uno tome en consideración, bueno, si hay una pérdida de electricidad, ahí puede generarse una demora. Si hay un atraso con la entrega de productos por parte de un proveedor, ahí hay una demora. Inspección. Con este símbolo, ¿verdad? Se produce, dice, cuando hay artículos que son comprobados, verificados, revisados o examinados y que cumplen, ¿verdad? O que deben cumplir con una relación de calidad. Siempre y cuando vamos a usar este símbolo cuando el artículo no sufre ningún cambio, o sea que fue perfectamente bien elaborado y pasó las revisiones requeridas. En este me voy a detener un momentito porque ya me ha pasado con otros grupos. Este símbolo, que es un rombo, es el símbolo de decisión. Y como ustedes observan, tiene dos anotaciones al extremo. Tenemos el no y el sí. Y por favor a los compañeros que están en vivo y a los que van a ver la grabación posterior, es obligatorio escribir estas dos palabras. Por favor, no me dibujen el rombo sin las dos palabras porque automáticamente tienen todo mal. O sea, yo tengo que tener claridad dónde está la información del sí y dónde está la información del no. Eso no se puede adivinar, por eso hay que escribir la palabra sí y la palabra no. Ahora, en el rombo yo puedo colocar el sí o el no en cualquiera de los, ¿cómo decirle? De los puntos, ¿verdad? Del rombo, en cualquiera de las esquinas del rombo puedo escribir el no o el sí.
Todo va a depender de la forma en la que yo vaya dibujando o confeccionando el diagrama de flujo. Esto es indiferente, puede ser que ponga el no a la derecha y el sí a la izquierda, o que ponga uno arriba y el otro abajo, o como lo vemos en pantalla, uno hacia la derecha y otro hacia abajo. Eso es indiferente, pero sí tiene que tener esos dos elementos escritos. Y la idea de escribirlos es que yo le voy a llevar la idea en dirección al no o al sí. En un ratito, cuando veamos un ejemplo real, me van a entender todavía mejor esto que les estoy explicando. También podemos usar estos símbolos cuando queramos referirnos a alguna operación que se combina, tal vez dos acciones que se dan al mismo tiempo, ¿verdad? Podríamos hacer uso de esto perfectamente. Cada vez que empezamos con un diagrama de flujo, es regla que empecemos con este símbolo, con un tipo de óvalo, porque este óvalo significa inicio, así que es el primer simbolito que se dibuja, y cuando se termina de crear todo el diagrama, se tiene también que terminar con un símbolo igual que representa el fin. Tenemos los procesos y subprocesos, que son rectángulos, como los que vemos en pantalla. Tenemos entrada y salida de materiales o de información, se usa, ¿verdad?, este romboide. Cuando queremos hacer referencia a que hay que consultar documentos o a que hay que crear documentos, se utiliza esta simbología que representa papel, ¿verdad?, o documentación, carpetas. Si nos queremos referir a consultas de bases de datos, se utiliza este símbolo que es como un cilindro, ¿verdad?, que hace referencia al almacenamiento de información o de datos. También tenemos los conectores. Estos básicamente, por ejemplo, cuando yo estoy dibujando el diagrama de flujo y resulta que se me hace bastante grande y la página no me alcanza y tengo que seguirlo, por así decirlo, en otra página, yo tengo que dibujar este símbolo donde termina uno y donde empieza la otra parte. Precisamente tiene ese significado, conectar, para saber cuál es la secuencia del diagrama. También tenemos el conector de llegada. Este es un círculo pequeño, no lo confundamos con el primero, ¿verdad?, que vimos. Acá se puede usar para enlazar dos bloques de, ¿cómo se llama?, de flujo. Si yo tengo en una página, por ejemplo, a la derecha, un pedacito del diagrama de flujo y puedo continuarlo en la misma página, pero a la izquierda, lo que quiero aquí es que no se vaya a confundir el conector, este que vimos acá, este conector es para pasar de una página a otra, este otro conector es para seguir la secuencia dentro de la misma página. Mucho ojo con eso. Tenemos la acción de sostener alguna pieza, ¿verdad? Eso se utiliza el triángulo normal. Recordemos que estaba el triángulo invertido. Aquí se usa el triángulo normal. Se pueden utilizar conexiones, que son flechas. Las flechas nos van a ir guiando de cómo tenemos que leer e interpretar el diagrama de flujo. Y este es un resumen de prácticamente todos los símbolos que se pueden utilizar en diagramas de flujo. Ahí ustedes le dan una ojeadita con más detenimiento, pero aparece, ¿verdad?, dentro del símbolo qué es lo que significa cada uno de ellos. Bien, visto en términos muy generales qué es el diagrama de flujo,
los símbolos que se pueden utilizar, lo que pueden representar cada símbolo. Ahora sí vamos a empezar a entender cómo es que se construye. Por acá en la diapositiva 36 aparece de forma muy resumida ese paso a paso, ¿verdad? Podemos decir entonces que hay que establecer el alcance del proceso, o sea, que es lo que queremos dibujar o representar a través de simbología de diagrama de flujo. En el paso 2 hay que identificar y hacer una lista de las principales actividades que vamos a colocar de forma ordenada. Cuál es el nivel de detalle que queremos utilizar, identificar los puntos de decisión, construir el diagrama de forma lógica y cronológica, y obviamente hay que ponerle un título al diagrama, ¿verdad? Aquí no se trata de adivinar qué es lo que se está representando, sino que el título me diga qué es lo que representa el diagrama. Acá, como datos curiosos, chiquillos y chiquillas, hay reglas plásticas que uno puede conseguir en la Universal, por ejemplo, como las que vemos en pantalla y que son usadas precisamente para poder dibujar diagramas de flujo. Yo no estoy mandando a nadie a comprar esto, ¿verdad? Pero si alguien quisiera hacerlo, perfectamente lo puede conseguir. Son bastante baratas. De todas maneras, también voy a ser muy honesta, ¿verdad? En las empresas difícilmente les van a decir a ustedes, vengan, dibújenme a mano, ¿verdad? Un diagrama de flujo. Para eso están los programas informáticos. Pero si a alguien de pronto le interesa, ¿verdad? O por ahí tenga tal vez una de estas reglillas guardadas y no sabía para qué era, bueno, precisamente es para esta herramienta de calidad. Si alguien está familiarizado con el uso del programa Word, que es de Office, por aquí les estoy dejando de forma resumida. Si entran a la barra de herramientas, voy a hacerlo un poquito más grande, de insertar, ustedes van a encontrar una alternativa que se llama formas. Dentro de formas van a encontrar toda esta simbología que acabamos de ver y que les va a permitir crear un diagrama de flujo. De hecho, les estoy dejando aquí en pantalla un pequeño link explicativo de cómo ustedes pueden confeccionar un diagrama de flujo con Word, para que por favor me le den una ojeadita. Yo de verdad les digo que en las empresas, por lo menos esto es una herramienta que se usa demasiado. Así que llegar a un puesto en una oficina de calidad y no saber cómo hacer un diagrama de flujo no es aceptable. Es algo que tienen ustedes que dominar, que uno va afinando con la práctica, y sería pues ideal, ¿verdad? Que ustedes pudieran ponerse, como decimos popularmente, a travesear un poquito, a ampliar un poquito su conocimiento a través de tutoriales en YouTube de esta herramienta. También se puede construir a través de la aplicación de Visio, ¿verdad? No sé cuántos han escuchado esta aplicación, pero es una aplicación muy usada, por lo menos en el área industrial. Por aquí también les estoy dejando una serie de pasos y unos videitos explicativos de cómo podríamos confeccionar un diagrama de flujo si tuviéramos el acceso o la instalación de este programa en la computadora. Yo acá lo que les voy a explicar es algo muy básico, ¿verdad? Es bastante sencillo, muy concreto, pero vuelvo y repito, si queremos afinar esta habilidad, sí les recomiendo que vean los videos, que aprendamos a utilizar la herramienta a través del Word o a través del Visio. Y veamos unos ejemplos, que creo que es lo que nos interesa a la mayoría, más si no estamos familiarizados con el tema, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo es que esto funciona. Entonces empecemos con el de la izquierda. Y por favor pónganme mucha atención, por favor síganme en el hilo de la idea que voy a ir desarrollando. Yo traje, si no me equivoco, 6 ejemplos. Estamos empezando de lo más sencillito, de lo más básico a lo más complejo. Entonces, en ese primero que tenemos a la izquierda, tenemos el título que dice cocinar un huevo. O sea, ya con eso yo me doy una idea
de qué es lo que se va a ver en ese diagrama de flujo. Entonces dice, frito, vean que se usan palabras o frases muy cortitas, pueden ser afirmaciones o preguntas, pero que me van a ir guiando en el paso a paso de qué se hace. Entonces, quiero cocinar un huevo, pero lo primero es preguntarme, ¿cómo quiero el huevo? Frito. Si la respuesta es no, ojo con las palabritas que les dije que eran obligatorias de poner en el símbolo de decisión, ¿verdad? El no y el sí. Si la respuesta es no, o sea, yo no quiero el huevo frito, entonces viene la opción, hervirlo. O sea, quiero un huevo hervido, por así decirlo. Entonces voy a hervir el huevo y me muevo a la siguiente decisión. Quiero salar el huevo, o sea, quiero ponerle sal al huevo. Si la respuesta es no, vean que las flechas conectoras me llevan hasta abajo, hasta la última decisión, perdón, hasta la última acción que dice servirlo en un plato. O sea, aquí vuelvo y repito, estamos viendo un escenario muy chiquitito, muy básico, ¿verdad? Para que no se me vayan a preocupar, porque algunos me podrían decir, profe, pero si yo no lo quiero ni frito, ni quiero hervido, lo quiero, como dicen acá en Costa Rica, lo quiero revuelto o picado, no sé cómo le digan ustedes, o quiero un huevito tiernito, no sé, ¿verdad? O sea, yo puedo ponerle cuantas alternativas yo quiera, pero aquí estamos con algo muy básico para ir entendiendo la dinámica de la herramienta. Me devuelvo porque solamente vimos la información del no. Veamos en el sí. Pues quiero cocinar un huevo frito. Sí. Si esa es la correcta, entonces vean lo que sigue. Viene la acción de freírlo. Y me pregunto ahora, ¿salado? Vamos a decir que sí. Seguimos la línea del sí y dice agregar sal y servirlo en un plato. ¿Se entiende? ¿Alguien que me confirme? De mi parte sí, profe. Ok, gracias. Aspectos importantes para que no tengamos problemas con la tarea, chiquillos y chiquillas. Vean las características del diagrama de flujo. Tenemos título, tenemos flechas. Ustedes no ven en ningún momento ni un solo símbolo que esté flotando. Todos tienen una flecha que los une a otro símbolo, porque la idea es que se vaya guiando el modo de lectura o de interpretación. Esto es importante, ¿verdad? Y el tema de decisión, esta es la tercera vez que lo digo, si utilizo el símbolo de decisión, siempre tiene que aparecer el sí o el no. Y a los dos tengo que darle un camino, ¿verdad? No es que voy a poner sí y hago todo ahí, todo el proceso perfecto y el no me lo dejo en blanco. No, tengo que también darle un camino al no, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa si no ocurre algo? ¿Qué es lo que pasa si sí ocurre algo? Veamos el de la derecha. Dice que la acción es la lámpara o el problema, ¿verdad? Porque puede ser un proceso que yo quiera definir a través de un diagrama de flujo o pueda ser un problema que yo quiero evacuar a través de un diagrama de flujo. En el de la derecha dice la lámpara no funciona. Bien, perfecto. Lo primero que voy a hacer de acuerdo a esto es preguntarme, ¿está enchufada la lámpara? Vamos a seguir la línea del no. Si no está enchufada, entonces ¿qué hago? Y pues enchufar la lámpara. Pero si la lámpara sí está enchufada, pero recordemos que dice que no funciona, me hago otra pregunta. ¿Está quemada ahí dice ampolleta es el bombillo, ¿verdad? ¿Está quemado el bombillo? Si la respuesta es sí, ¿qué hago? Cambiar el bombillo. Y ahí estoy resolviendo el problema. Pero si la respuesta es no, o sea, está enchufada, pero no funciona. El bombillo está bueno, pero no funciona. Entonces, ¿qué hago? Cómprenme una lámpara nueva. ¿Se entiende?
¿Alguien que me confirme? Muchachos y muchachas, ¿se comprende ese segundo casito? Sí, profe. Ok, gracias compañeros. Veamos estos otros ejemplos. Les dije que íbamos de lo más sencillo a lo más complejo. Ahora, la tarea que yo les voy a pedir va a ser, digamos, a un nivel básico, porque obviamente aquí, pues, probablemente sea algo un poquito nuevo para algunos, ¿verdad? No les voy a exigir tantísimo, pero sí es importante que ustedes vean qué tan grande puede ser un diagrama de flujo. Vean este que tenemos en pantalla, este es súper interesante, este es un diagrama de flujo seccionado por departamento. Entonces, vean que el diagrama puede tener ¿cómo decirle? Un diseño a lo largo o a lo ancho de la hoja. En este caso que vemos en pantalla es un diagrama en donde de una vez yo voy registrando qué pasos le toca a cuál departamento o a cuál puesto, a través de esos títulos que están en la parte superior y a través de las líneas que separan, ¿verdad?, cada departamento. Aspectos importantes, antes no lo mencioné en el ejemplo del huevito frito y de la lámpara. Vean cómo empieza el esquema, con esa forma, ¿verdad?, como ovalada. Eso les dije que eso era obligatorio, tenemos que empezar con esa forma ovalada y vea cómo termina, en la parte de abajo, con otra forma ovalada. O sea, ese es el inicio y el fin. Veamos este otro. En este otro dice, empezamos con el símbolo de inicio y terminamos con el símbolo de fin. Quiero que vayan viendo, cada vez que se utiliza la simbología de decisión, tiene el sí y el no, y vean que puedo colocar ese sí y no en cualquier punta del rombo, ¿verdad? Para esto no hay ninguna regla. Todo está unido por flechas, no hay símbolos que estén sueltos o en el aire, tiene que haber una secuencia lógica del proceso. Y la idea es que sea sencilla, fácil de leer, fácil de interpretar, ¿verdad? No que parezca aquello, pues una maraña que solamente el que lo hizo la entiende. Y por aquí tengo más ejemplitos también para que ustedes le puedan dar unas ojeaditas. Por lo menos en este ejemplo de la izquierda, ¿qué error a primera vista observan? A ver si alguien lo ve. En el de la izquierda, el que tiene un fondo morado, ¿qué error tiene ese esquemita de la izquierda? De acuerdo a lo que he explicado. No tiene flechas conectoras. Correcto, ¿verdad? Ahí hay varios símbolos que están en el aire. Eso no es correcto porque si yo no estoy familiarizado con el proceso, no sé ni dónde arranco y a dónde voy, a dónde sigo, a dónde interpreto. O sea, hay una pérdida, digamos, del sentido de lo que se quiere o se pretende, digamos que registrar. Adelante, Jessie. Profe, una pregunta. Mi inicio siempre entonces va a estar marcado por el circulito y con la palabra inicio. Ese, como ahí dice, está un círculo, pero está la palabra trabajo de recursos humanos. Ajá, sí, por eso, ese es otro error que tiene ese esquema, ¿verdad? Ahora, importante, vean que inclusive ese esquema tiene varios errores. Viene un círculo y no es un círculo lo que hay que utilizar para el inicio y para el fin. Es un óvalo lo que se utiliza, porque el círculo representa un proceso. ¿Me explico? ¿Ok? Sí, Perfecto. Vean los esquemas que tenemos a la derecha, ¿verdad? Ahí tenemos, dice, diagrama de flujo en la producción de pan. Y lo que quiero es que vean los conectores. Yo les dije que habían dos tipos de conectores. Uno que es como cuadradito con una punta de flecha y el otro que es un círculo pequeñito. Cuando estamos haciendo varios diagramas de flujo en una misma página,
como es el caso del de la derecha, vean que se usan los conectores que son círculos pequeños porque me van guiando en el proceso, pero en la misma página. Si yo tuviera estos 3 diagramas en páginas separadas, en lugar de círculos, tendría que usar el otro conector, el cuadradito con punta de flecha. En ese caso, ahora tenemos esta producción de pan, entonces viene el diagrama del departamento de almacén, del departamento de producción y del departamento de ventas. Obviamente todo tiene una secuencia lógica, ¿verdad? Concordante. Es como decir, yo no puedo ponerme digamos, a hornear pan si antes no mezclé la harina, el agua, el aceite, ¿verdad? O sea, tiene que haber una secuencia lógica. Y vean que yo puedo hacer pues una mezcla de simbologías. Aquí no hay una limitación en la cantidad de símbolos ni nada de eso. Esto es totalmente flexible y libre. Todo va a depender de que usemos correctamente el símbolo, de que adentro de cada símbolo escribamos la palabra o esa pequeña frase que va a reforzar ese paso a paso del proceso, ¿verdad? Y muy importante que hagamos una buena verificación de los ejemplos. Pueden encontrar miles de ejemplos en el internet, ¿verdad? Hay gente, bueno, súper creativa que hace unas cosas preciosas, lindísimas en temas de diagramas de flujo, pero más allá de que sea bonito, es que sea funcional. Recordemos entonces, como lo dije al puro inicio de la clase, ¿para qué sirven las 7 herramientas de calidad? Para solucionar problemas. Entonces, el diagrama de flujo va a llevarnos paso a paso de cómo debemos realizar un proceso. Y cuando está en esa forma tan detallada y tan clarita, es poco probable que vayan a haber errores. O sea, para que haya un error es porque alguien se brincó uno de los pasos. Pero si llevamos al pie de la letra ese diagrama, y obviamente el diagrama está bien hecho, deberían de eliminarse o minimizarse los errores, ¿verdad? En la empresa o en el departamento. Generalmente cuando en un departamento se visualiza un problema, para el que no hay un diagrama de flujo, pues bueno, ahí interviene el departamento de calidad, va a tener que ir a inspeccionar, a conocer cuál es el proceso y crea el diagrama de flujo para entonces ir corrigiendo ese error nuevo, llamémoslo así, que apareció. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo claro. Bueno, entonces si estamos claros con esto, vamos a hablar de la tarea. Ahí estoy proyectándola, permítanme un segundito. Bien, esta tarea está pues, bien sencillita de confeccionar, tiene un valor del 20%. Consiste en que ustedes van a crear un diagrama de flujo. El tema del diagrama de flujo es limpieza correcta de mi espacio de trabajo. Limpieza correcta de mi espacio de trabajo. Entonces, ustedes con ese título van a desarrollar el diagrama de flujo. Pero aquí hay varias salvedades. Yo necesito que esa tarea me la hagan a mano. Si alguien tiene esa reglita de formas, perfecto. Si no la tienen, por favor úsenme una regla común y corriente, o sean creativos y busquen algún elemento, no sé, que tengan ustedes en la casa que les permita hacer esas figuras de manera, ¿cómo decirlo?, de manera precisa. Ya me ha pasado que a pesar de que hago la salvedad, alguna persona por ahí, ¿verdad?, viene y me hace unos garabatos y no se sabe si lo que dibujó fue un rombo o un triángulo, no se sabe si lo que dibujó fue un cuadrado o un rectángulo. Y yo de verdad les digo que si el símbolo no se entiende, no lo voy a calificar y tampoco voy a dar más tiempo como para que lo corrijan. Entonces, vuelvo y repito, o utilizan la regla de símbolos si la tienen a mano,
o utilizan una regla y ahí pues con toda la paciencia del mundo se ponen a dibujar cada símbolo. Ahora, de requisito que como mínimo me utilicen 7 símbolos diferentes. Y hago la aclaración, si ustedes vienen y pues desarrollan un diagrama de flujo donde dibujaron, qué sé yo, la flecha que representa el transporte, la dibujaron 2 veces, eso solo cuenta como un símbolo. O sea, pueden repetir los símbolos que quieran, pero tienen que haber 7 símbolos distintos en el diagrama para que sea válido el valor de la tarea. Cuando ya lo hayan dibujado, le van a tomar una foto y la van a subir. Ya les voy a dar la palabra a los que están levantando la mano. Si alguien me dice, profe, pero es que yo utilizo súper bien, qué sé yo, el Word, el Visio o cualquier otra herramienta que me permita hacer el diagrama de flujo, pero en digital, bueno, solo en caso de que sepan usarlo muy bien, les voy a dar el chance de que lo hagan así, pero por lo menos a buenas y primeras yo prefiero que lo hagan a mano. Vuelvo y repito, si se sienten muy confiados, están familiarizados con la herramienta y quieren hacerlo de una vez en digital, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Lo pueden hacer en digital. Tenemos una semana de tiempo para subir la tarea. Siempre, como les digo, si hubiera alguna situación así totalmente, ¿verdad?, extraordinaria, por favor me la hacen saber al correo para ver cómo resolvemos el tema de la entrega. Entonces, por orden, qué pena, no supe quién levantó la mano de primero, pero Katia y después Jessie. Profe, solamente una preguntita. Digamos, en el diagrama anterior al final decía el óvalo y un 1. Ajá, ok. Eso que igual es el fin. No, ya va, ya lo voy a poner porque sí le entiendo la salvedad. Ya le respondo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si Jessie, acerca de la tarea. Sí, profe, yo. Entonces, sí, en el caso, digamos, de inicio y fin, ese cuenta como un solo símbolo. Correcto, es un solo símbolo. Ok. ¿Alguien más con alguna preguntita específicamente de la tarea? Ya le respondo a la compañera. Esther, adelante. Profe, pregunta, entonces está dando la opción que si uno sabe usar perfectamente lo que es la parte de herramienta en Word o Visio, sí se puede hacer digital. Correcto, sí, así es, como usted lo dice. Voy a poner aquí la salvedad por aquello, vamos a ver. Ok, profe, gracias. Un momentito. Ok, ahí les quedo entonces. Voy a responderle a la compañera. Un segundo. De hecho, es una muy buena observación. Ok, la compañera hace la consulta de los conectores, que son los círculos, ¿verdad? Esto, la idea es que sea un conector, una conexión, un seguimiento. Entonces, si ustedes ven, para pasar del diagrama de flujo del almacén al de producción, hay un conector y como es la primera conexión, se le pone un 1 para saber dónde termina y dónde arranca el segundo. En el segundo, en el departamento de producción, cuando termina, vemos que hay un conector, pero tiene un número 2. O sea que tiene que haber el par o el compañero en el diagrama que sigue. Entonces, no sé si le aclaro ahí a la compañera. Entonces empezaría igual como un 1 en la segunda, en el departamento de producción.
Correcto, o sea, tiene que trabajarse en pares, por así decirlo. Ok, Ujú. entendido, profe, Eh, muchas gracias. con mucho gusto. Es como para tener la línea lógica de dónde empiezo y dónde termino con la interpretación del flujo. Sí, como el seguimiento. Ajá, Está bien, correcto. Ujú, gracias. justo, mucho gusto. Alguien me levantó la mano que no le daba la palabra para ver. Bueno, no tengo manos levantadas, pero ¿alguna consulta, algún comentario? Profe, yo, ese Ajá. uno que dice la compañera, entonces es como un seguimiento o más bien una separación de, del diagrama por área. Sí, de hecho, ese conector, ¿verdad? Esa es la palabra correcta. Ese conector se puede utilizar en dos escenarios. El que estamos viendo en pantalla, en donde cada departamento tiene como su propio, su propia lista de actividades, llamémoslo así, pero es una lista con una secuencia lógica, ¿verdad? Yo no puedo, digamos, pasar del departamento de almacén al de ventas, porque tengo que respetar también las actividades del departamento de producción que están en medio. Ese es el primer escenario. También puede ser que yo esté haciendo un diagrama de flujo de un solo departamento, pero el diagrama es muy largo. Entonces me queda como partido y en la misma página me alcanza para seguirlo, digamos, en otro espacio o área de la hoja. También podría usarlo en ese otro escenario, ¿verdad? Uno mismo y nada más para que no me quede cortado, ¿verdad? Pues uso el conector con el número 1, el 2, el 3, de acuerdo a esa secuencia lógica, ¿verdad? Ok, profe. Y el otro que es, cumple como la misma función, pero tiene una forma como de un cuadradito con una flechita para abajo. ¿Sí? Ese se utiliza cuando ya no me entregamos en la misma página. Correcto, cuando tengo que pasar totalmente de una página a la otra. Ah, ok, perfecto, profe, gracias. Con gusto. Es... Ay, este que está aquí. Ve, ahí dice, se usa en la página de salida con el número de referencia a conectar. Aquí también se le pone un número, ¿verdad? Entonces se me acabó la página, ya no me cabe más y todavía no he terminado el diagrama de flujo. Entonces dibujo este abajo, le pongo un número 1, me voy a la otra página, dibujo este mismo símbolo y le pongo un número 1 y sigo con el diseño, por así decirlo, del diagrama. Ahora, si son diagramas súper largos que yo voy a ocupar 3, 4, 5 páginas, pues ahí voy poniendo la numeración, ¿verdad? En consecutivo. Perfecto, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consultita? Bueno, entonces si estamos claros con todo, muchachas, creo que hoy solo hay muchachas, pero bueno, jóvenes, vamos a acabar entonces con la clase. Aprovechen ojalá el tiempito, pónganse ahí a hacer la tareita para que no se les acumule para después, aprovechando el tiempo que aún queda disponible, ¿verdad? Y cualquier cosita, como siempre les digo, pues al correo electrónico. De mi parte, ¿verdad? Un placer, agradezco las participaciones que tuvimos, ojalá pues sigan siendo así y nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite. Perfecto, profe, muchas gracias. Buenas noches. Con gusto, buenas noches. Esther, adelante. No, profe, gracias. Ah, bueno, con mucho gusto. Hasta luego.